Soberano Padre y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de disfrutar de este día, Padre. Pero también gracias te damos por darnos la oportunidad de estar en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo, y que es escuela del reino, para que nosotros, a través de tu palabra, tú nos guíes, Señor, hacia toda la verdad. En esta tarde venimos, Señor, con la disposición de rendirnos ante tu presencia y postrarnos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, para que a través de estas palabras nosotros podamos tener el conocimiento pleno y claro acerca de todas las cosas, Señor, que en estos días se conmemoran. Gracias te damos, Señor. Toma el control, Espíritu de Dios, y guíanos, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a leer en la palabra del Señor, en el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Éxodo. En Éxodo vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13, 12, están al día, es importante. Capítulo 12 de Éxodo, verso 1 al 13, y dice así en el nombre de Jesucristo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, póngale oído a esto, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierre la tierra de Egipto. Señor, te damos gracias por esta porción de tu santa y bendita palabra. Gracias por ella, porque en ella tú nos hablas de esa historia tan importante y que es la parte de la conmemoración de estos días. Espíritu de Dios, nosotros, Señor, queremos que en esta tarde tú ilumines nuestro entendimiento y podamos razonar como dice tu palabra, para que seamos edificados y podamos conmemorar, Señor, esta fecha de acuerdo a los propósitos para el cual tú la instituiste, Padre. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. La iglesia de Jesucristo, lamentablemente, sigue las tradiciones, y esas tradiciones
en varias ocasiones nos dan problemas cuando ellas violentan la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros nos hemos quedado con la celebración de lo que le llaman la Semana Santa, que es una cuestión que está instituida desde el año 1511 aproximadamente. Nos hemos quedado con esa tradición y es precisamente porque nosotros no tomamos la esencia de ciertas cosas que se celebran. Por ejemplo, acabamos de leer una porción bíblica que nos habla de lo que es la Pascua. Y nosotros debemos entender claramente que cuando en la semana en que Jesús fue apresado, fue maltratado, fue juzgado, fue herido, fue crucificado, es precisamente lo real de lo que nosotros vamos a tratar en esta noche acerca de la Pascua hebrea. Debemos estar claros en ese puntito. Y vamos a ver en Colosenses capítulo 2, verso 8. ¿Quién lo puede leer? La advertencia que hace el apóstol Pablo acerca de algunas de las cosas que nosotros a veces celebramos sin tener el conocimiento pleno de lo que ella significa. Capítulo 2, verso 8. Porque hay muchas tradiciones que la iglesia evangélica la ha absorbido. Por ejemplo, vemos que el San Valentín, la iglesia evangélica lo ha absorbido. Y ustedes ven que ese día pues se prepara el templo, se le ponen cosas rojas y todas esas cuestiones, no sabiendo en sí que esa celebración es una celebración que no es agradable a Dios, porque es idolatría. Capítulo 2 de Colosenses, verso 8. Entonces, por esa razón es que la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos a tientas. El Señor nos ha dejado un guiador, pero nos ha dejado un manual también. Entonces, ese manual nosotros no podemos cambiarlo, ni podemos adulterarlo, ni podemos recortarlo tampoco. Entonces, ¿qué significado tenía la Pascua hebrea? La Pascua hebrea era una celebración que se hacía como la manifestación o la recordación de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Pero esa Pascua hebrea comenzó a celebrarse en Egipto. Por ejemplo, la noche anterior de la plaga de los primogénitos, el Señor mismo le dijo a los hebreos que mataran un cordero. Fíjense qué diferencia. Un cordero, aquí no dice pescado, dice un cordero. Ese cordero, ellos lo iban a matar, iban a degollarlo. Entonces iban a coger la sangre y la iban a poner en el dintel de la puerta. Iban a poner esa sangre para cuando el ángel de la muerte viniera a destruir a los primogénitos, donde estuviera esa sangre, no iba a pasar absolutamente nada. Por eso fue que a los hebreos no se les murió ni siquiera una cucaracha. Pero ¿qué ellos hicieron? Obedecieron lo que Dios les dijo. Al ellos obedecer, pues ellos fueron librados precisamente de la destrucción de los primogénitos. Entonces, esa fue la primera Pascua que se celebró allá en Egipto. Y luego entonces que ellos están en el desierto, celebraron una también. Ahora, donde verdaderamente ellos tenían que celebrar la Pascua era cuando ellos llegaran a la tierra prometida. Cuando ellos llegaran a la tierra prometida, cuando ellos cruzaran el Jordán, entonces ya estaba establecido esta celebración.
Oiga, entonces por eso nosotros nos vamos a concentrar en esta celebración de la Pascua hebrea. Vamos entonces a tomar el pasaje para que podamos tener una idea clara acerca de esto. Por ejemplo, en el verso 1 y 2, del 1 al 3 dice, entonces miren, fíjese que Dios le habla a Moisés y Aarón allá en Egipto y instituye esta celebración de Pascua. Ahora, hay un punto que nosotros practicamos en cuanto a tradición se refiere concerniente a esta celebración. Fíjese que habla ahí de que principio de los meses del año. Para que podamos entender claramente esto, vamos a tomar el libro de Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 16, que nos enseña en el verso 1 y 2. Oiga esto. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ok. El primer mes en el calendario hebreo es el mes de Abib, que es luego entonces se instituyó como el mes de Nisán. Yo le hago una pregunta. Si yo nazco el día 10 de abril, el próximo año, por ejemplo, yo nací el día 10 de abril, un miércoles. El próximo año, el 10 de abril cae el lunes. ¿Se puede celebrar el cumpleaños, sí o no? Porque la fecha es lo clave, no es el día de la semana. Por tal razón, por ejemplo, hoy nosotros estamos celebrando esta situación de Semana Santa fuera de lo que sería el calendario hebreo. Pero vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante por qué razón sucede esa situación. Ahora, dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. ¿Y por qué no dice aquí un bacalao o un pescado? Entonces debemos entender que los hebreos tenían dos calendarios que ellos usaban dentro de su calendario. Ellos dividían el calendario hebreo en dos partes. Hacían un calendario civil para las celebraciones oficiales, familiares y comerciales. Pero también había un calendario sagrado que eran para las festividades religiosas. Quiere decir entonces que la Pascua se celebraba en esta parte del calendario sagrado. La parte sagrada que era invariable. Por eso ellos comenzaban el día 10 a hacer los preparativos y el 14 entonces sacrificaban a el cordero. Oiga bien, sacrificaban el cordero. Entonces vemos que la Pascua se iniciaba el 10 de abril. Bueno, ¿y cuándo comenzó este año? Comenzó el 13. El 13 comenzó. Pero ya en el calendario hebreo ya pasó la fiesta de la Pascua. Sin embargo, en el de nosotros no ha pasado todavía. Pero todo eso es pasable. Todo eso es pasable. La esencia de esto es lo importante. Entonces, luego los judíos que se convertían a Cristo, la seguían celebrando el 14 de abril, sin importar el día que cayera. Pero los gentiles celebraban
la resurrección, que es en el domingo. Esta diferencia fue resuelta a través del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que determinó que se celebraría la Pascua el primer domingo después de la luna llena. Ahora, ¿en qué entonces, qué franja de fecha se tomó para eso? Se tomó después de luna llena, lo que le llaman de la primavera al otoño. Ese sistema es el que se sigue hoy. La fecha de la Pascua, por eso es que varía. Varía entre marzo y abril. Todo eso está bien. Todo eso está bien. El punto clave es la esencia. Porque nosotros no hacemos nada con sacrificarnos esta semana y entonces todo el año tener entonces una vida diferente. ¿Nos sirve? Por esa razón, en el verso 7 de Éxodo 12, dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. La sangre era la señal de que esas personas que vivían ahí eran hebreos. Y ahora ¿cómo es? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 34, para que nosotros veamos que ahora nuestra Pascua se llama Cristo. Por tal razón, toda la consagración que se hace esta semana debe hacerse los 365 días. Vamos a leer el capítulo 11 de 1 de Corintios, versos 23 al 34. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunid a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Que nuestra Pascua no es en Semana Santa. Nuestra Pascua es constante. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis.
la cena del Señor no se puede, no podemos imitar a la iglesia tradicional en esto. Hay iglesias evangélicas que lo hacen todos los domingos, otra determinado tiempo. Y a veces hay problemas con esta situación porque si yo no me intereso en eso, no la tomo. Pero si yo tengo problemas, tampoco la tomo. Pero aquí enseña la palabra del Señor que esto es una conmemoración que yo debo ser partícipe, pero no puedo ser partícipe indignamente, ni tampoco puede ser un show. Por eso, para que esto sea verdaderamente efectivo, y voy a aclararle, no es que eso se convierte literalmente en carne y sangre, pero la obediencia a hacerlo es lo que verdaderamente tiene valor. Entonces yo no lo puedo recibir livianamente, pero tampoco me la pueden dar livianamente. Yo recuerdo que en la tradicional, cuando usted no iba o iban pocos adelante, se le llevaban al asiento. Allá bien, porque había que cumplir con ese ritual. Entonces, yo lo que considero que esta semana nosotros debemos valorar ese hecho de lo que se llama la Santa Cena. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún obstáculo para tomarla. Si yo tengo algún obstáculo para tomarla, si Cristo viene, tengo problemas. Tengo problemas. Si yo tengo alguna situación, yo tengo que resolverla. Para entonces yo tomarla dignamente. Dice que examínese usted mismo. Nadie tiene que examinarlo a usted. Es usted que tiene que examinarlo. Ahora, cuando usted se examina y usted no tiene nada que impida hacerlo, usted entonces cumple la obediencia de hacerlo. Y cuando tiene algo, entonces lo que hacemos es resolver ese asunto, porque el día tal se va a celebrar la Santa Cena y yo debo estar en orden para hacerlo. Por eso es que debe esta conmemoración debe hacerse muy juiciosa, tanto para tomarla como también para que nos la entreguen. Porque no se puede hacer como un ritual nada más. Y vamos a ver ahorita cómo esa Pascua, que era algo físico, pero que tenía una connotación espiritual, y que ahora más, esa cena del Señor tiene una connotación espiritual muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando yo la tomo, quiere decir que yo estoy consciente que Cristo viene ahora mismo y yo me voy. Y que cuando yo no la tomo, tengo problemas o no me interesa. Por eso hemos tomado estas 2 noches para hablar de la Semana Santa. Porque nosotros como iglesia, nosotros tenemos que tener cabalidad de conocimiento de lo que celebramos. ¿Cómo entonces nosotros debemos hacerlo? Por eso aquí dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Está hablando de la iglesia. Y también dice, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir eso? Que espiritualmente están muertos, aunque sea cardenal. Oiga bien, entonces ustedes ven el significado tan importante que tiene para nuestra relación con Dios. Entonces, por esa razón es que se anuncia con tiempo. ¿Para qué? Para que podamos organizar nuestra relación con nuestro prójimo y también con nuestro Dios. Porque oigan bien, hemos hablado en otras ocasiones
que ese momento es un momento sagrado. Pero también es un momento sagrado para todo el que viene aquí adelante. Pero para todo el que se queda, que no la toma, es un problema. Porque hay una ley que se llama la ley del reino de Dios. ¿Cuál es la ley principal del reino de Dios? Punto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque nuestra conciencia regenerada nos señala si estamos bien o si no estamos bien. Usted no hace nada que coja esta semana entera en ayuno y oración y entonces el domingo toma la cena y no cogió esta semana entera para resolver los problemas que tengamos para que entonces el domingo podamos estar ready. Estamos hablando de la Semana Santa. Porque la Semana Santa es precisamente esa conmemoración de la muerte de Cristo, muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos tomando del fundamento de lo que es la celebración de la Pascua. El verso 11 de Éxodo, del capítulo 12. Y aquí vamos a poner mucho cuidado. La manera como ellos comían la Pascua. Porque aquí lo que leímos ahorita, como ellos en la Pascua se comía de todo, o sea que se daban hartura hasta que se llenaran, ellos pensaban que la celebración de la cena era lo mismo. Y había muchos que iban a llenarse de la comida. O sea, no iban para el ritual verdaderamente esencial, que era el tomar el pan y el vino. Sino que se hacían celebraciones también, porque se mezcló la celebración de la Santa Cena con la celebración de la Pascua. Pero para nosotros como iglesia, nosotros debemos celebrarla como se celebraba la Pascua hebrea. El verso 11 dice, lo comeréis así. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos. Pero para comer, yo tengo que acotejarme. ¿Usted ve? Sin embargo, aquí y el domingo se habló de esa partecita, ceñidos vuestros lomos. Ahora, ¿qué significa? Literalmente, ¿qué significa ceñidos vuestros lomos? En aquellos tiempos, los hombres no usaban pantalones, sino que usaban túnica. Entonces, con esa túnica ellos no podían correr. ¿Y qué hacían? Que se la recogían y tenían un cinturón aquí. Entonces se recogían la falda y la metían en el cinturón para así tener la libertad de correr. ¿Qué quiere decir esto entonces? Cuando la palabra nos dice que estén ceñidos vuestros lomos, quiere decir que haya integridad. Dice en Efesios capítulo 6, verso 14. Dice así. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de Cristo. Entonces, fíjate que dice, estad pues firme. ¿Qué quiere decir? Arraigado. Arraigado. Y luego de eso, después de eso de firme, ceñidos vuestros lomos. Entonces, todo lo que impida el caminar como hijo de Dios, yo tengo que recogerlo y quitarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar preparado para todo lo que venga. Y dice que ceñido con qué? Con la verdad. Está hablando que quiere decir que yo esté acorde como ser humano, acorde a lo que era Jesús Cristo aquí en la tierra. Me está hablando entonces de integridad. Jesús fue íntegro.
El cristiano es íntegro, no temporal. El cristiano no es de temporada. En el reino de Dios nada más hay 2 temporadas. En la tierra hay 4 temporadas. Pero en el reino de Dios nada más hay 2. Y yo tengo entonces que determinar que en este camino, cada segundo que pasa, yo tengo que estar en orden con Dios. Porque Cristo puede venir hoy mismo. Ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué más? Y vuestro calzado en vuestros pies. Mire, mi hermano. Está hablando de mi caminar. Y ahí mismo donde leímos en Efesios 6, 15, dice: Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Me está hablando ahora de mi caminar. Mi caminar tiene que ser transparente. Mi caminar no puede ser cojeando. Calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Este no es un tiempo de contienda, ni tampoco es un tiempo de doble vida, ni tampoco es un tiempo de vacaciones. Romanos capítulo 12, verso 18. ¿Qué dice? Es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos vosotros. Entonces quiere decir entonces que yo tengo que estar en paz cuando sea posible con todos los hombres. Y con las mujeres no. Con todos los seres humanos. El cristiano vive en paz siempre. A alguien se le puede levantar a usted. Usted no debe levantársele. Miren entonces las cualidades que había que tener el pueblo de Dios para comer la Pascua. ¿Cuánto más para la Pascua de hoy en el nuevo pacto que se llama Jesucristo? Ahí mismo Romanos, capítulo 14, verso 9, dice, ¿qué nos enseña? Que yo no soy dueño de mí mismo. Yo no soy dueño de mí mismo. Yo no me rijo por lo que yo quiera o por lo que yo crea. Tengo un patrón. ¿Para qué? Para que yo me rija como él dice. Pero esto nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. No la Semana Santa, sino siempre. Siempre. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo está a la puerta. Vamos a hablar ahorita de tradiciones, pero ahorita vamos a esto que es la esencia por lo que estas 2 noches se han tomado. Es para que nosotros tengamos cabalidad. Entonces no, los sacrificios es la obediencia a la palabra de Dios. Ese es nuestro sacrificio. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Seguimos en Éxodo 12. En el verso 11, después de calzado vuestros pies, ¿qué dice? ¿Qué es o qué era un bordón? Era precisamente esa vara que llevaba el pastor, una vara que es un poco más alta que él. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Nos habla que ese bordón, que es más grande que yo, en mi mano, es el testimonio de Jesucristo, un testimonio más grande que la reputación que yo tenga en este pueblo. Quiere decir
que yo manifieste, que yo evidencie que el Cristo que está en mí es más grande que la posición que yo pueda tener socialmente. Nos está hablando entonces de que en nuestras manos esté el testimonio de Cristo, que en nuestro diario vivir esté el testimonio de Cristo. Entonces nos habla de pureza, santidad, que es lo que debe sostener nuestra vida. La pureza y la santidad. Y como estamos en un mundo contaminado, cada momento nos contaminamos. Pero cuando nosotros tenemos una relación constante con el Espíritu de Dios, Él nos aparta y nos limpia de las contaminaciones de este mundo. ¿Qué es lo que nos contamina? Todo lo que oímos, todo lo que vemos, es lo que nos contamina. Y eso yo quiero decirle, amados, que el pueblo de Dios está siendo contaminado por esos dos canales, por la vista y por el oído. Y entonces eso se arraiga en el corazón. ¿Y cuál va a ser mi actitud? Una actitud contaminada. Entonces lo que va a haber es señalamiento, es acusación. ¿Por qué? Por nuestra calidad de doble vida que no debemos tener. No importa que en esta Semana Santa nosotros seamos muy santos. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que mi estilo de vida sea así, constante. Y lo comeréis apresuradamente. Entonces vemos aquí que yo debo tomarla con diligencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la Pascua, cuando yo tomo la cena del Señor y yo la he tomado dignamente, si caminando hasta mi asiento Cristo viene, me voy con Él. ¿Por qué? Porque he tomado la Pascua y la he tomado dignamente. Pero si yo soy negligente en eso, eso mismo va a pasar, que entonces me voy a quedar. Entonces por esa razón es, como decía ahorita, no debe ser un ritual, ni es un ritual tampoco. Es un acto solemne que yo tengo que entender que es sagrado y que yo debo hacerlo de la manera correcta. Por eso no debe hacerse de manera como se hace tradicionalmente, sino que haya un tiempo de preparación para que cuando ese día venga, estemos todos dispuestos a hacerlo, porque lo estamos haciendo en actitud de obediencia, pero también en actitud de santidad y pureza. No como un ritual. Lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo Cristo pueda venir. Entonces cuando yo la tomo, que la tomo dignamente, en ese momento Cristo viene, me voy. Me voy con Él. Por esta razón, no debemos ser negligentes en nuestra posición espiritual. No debemos ser negligentes. Debemos ser diligentes. Porque también la no participación, oiga bien, la no participación en esa Pascua levanta el comentario. Pero fulano parece que está en pecado, que no toma la cena. Oiga bien, entonces todo eso hay que tenerlo bien en cuenta. Nosotros tenemos
que tener cabalidad de mente en esto. Pero debemos hacerlo con orden, no como un ritual, sino que es un llamamiento de Dios. ¿Cuántas veces se debe hacer? Bueno, si es una conmemoración, yo debo tener cuidado para no caer en el ritualismo. Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 4, nos da un consejo a nosotros en esta noche. Hebreos 2, del 1 al 4. Ahora una pregunta. ¿Hemos tenido el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, sí o no? Entonces, esa porción bíblica es para nosotros. Que nosotros atendamos con más diligencia. Oiga bien, atendamos con más diligencia nuestra salvación. Eso es de primer orden. No podemos tomarlo livianamente, sino que nosotros debemos ser diligentes. Y cuando habla de diligente, está hablando más allá de yo cumplir con las obligaciones en el templo. Está hablándonos de nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra relación espiritual con el Señor. En el Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 15 al 18, aquí nosotros vemos un consejo que da el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Nos está hablando que nosotros no padezcamos por homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué quiere decir? En resumen, que yo esté concentrado en mi relación con Dios, nada más. Y más que nosotros estamos mirando las señales que el Señor dijo que iban a suceder antes de su venida. Ahora dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza. Ahora, ¿qué padecer como cristiano? El padecer como cristiano es que por causa del testimonio de Cristo, la gente diga que yo soy un fanático, que yo soy, voy a vivir en la iglesia, que yo, lo que sea. Eso no es problema. No se avergüenza, sino glorifique a Dios por ellos. O sea, si a mí me da vergüenza de testificar en mi vida de Cristo, tengo problemas. Si a mí me da vergüenza venir con la Biblia en la mano, hay problemas. Porque cuando estábamos en el mundo andábamos con una cerveza, una botella de romo para adelante. Y porque ahora yo no puedo andar con mi Biblia. Porque es tiempo, no por casualidad, esta congregación se llama Casa de Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Mire, mi hermano, si usted discierne en esta noche que esta palabra que estamos recibiendo es una palabra que usted la puede constatar en su Biblia, entonces Dios nos está enjuiciando en esta noche, pero nos está enjuiciando con la disciplina, no con castigo. Nos está indicando entonces qué es lo que nosotros debemos hacer. Porque si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, entonces el Señor me va a dejar solo que yo camine hasta donde yo creo que debo caminar. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mi hermano, después que nos hemos sacrificado, que nos hemos alejado de este mundo para seguir a Cristo, ahora yo me voy a dejar engañar del diablo y de los patrones de este mundo para sacarme del camino, pero de ninguna manera. Oiga, yo dejo todo lo que hay que dejar para permanecer en Cristo. No hay nada que me impida mi relación personal con Dios. Ni siquiera una enfermedad terminal que tenga.
Entonces escuche esto. Y si el justo con dificultad se salva, no es fácil. Nadie dice que el evangelio es fácil. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros que fuimos justificados por la sangre de Jesús, por esa Pascua, ya no hebrea, sino la sangre del nuevo pacto. Volvemos al Éxodo. Y vamos a leer el verso 12 al 14. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Mi hermano, si nuestra vida está escondida en Cristo, el ángel de Jehová está alrededor de nosotros para defendernos. Si en mi casa yo tengo al Espíritu Santo, no hay demonio, no hay malas noticias, no hay ninguna clase de problema negativo, porque ahí vive el Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo sacarme sangre para meterme paja de este mundo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré el Señor verá la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor ha prometido que viene a buscar su iglesia y la sacará de todas estas cosas que hay aquí, y luego que Él saque la iglesia, comienza lo que se llama la gran tribulación. Entonces, amados, este tiempo de Semana Santa, nosotros tenemos que tomarlo para reflexionar acerca de nuestra relación personal con Dios. Que yo haga un autoanálisis y yo me pregunte, si Cristo viene, me iré. Entonces, tiempo de consagración. Pero la consagración no es tirarse en el piso. La consagración no es meterme a pasar hambre. La consagración es la obediencia total e incondicional a la palabra viva de Dios. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Ahora, la Semana Santa que se celebra para Dios. Es al revés. Porque esta es la semana que más pecado se practica. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Quiere decir que nosotros no tenemos una fecha específica para celebrar nuestra Pascua. Nuestra Pascua son los 366 días, por si acaso se queda un año bisiesto. Los 366 días es la celebración de nuestra Pascua, porque nuestra Pascua es precisamente el andar de la mano con el Señor. Ahora quiero hablar un poquito de las tradiciones de Semana Santa. Fíjense, vimos ahí que la Pascua y también la Pascua en el Nuevo Pacto, ya cuando Jesús estaba aquí, que aún no había derramado su sangre, la Pascua se celebraba con un cordero. Entonces, ¿de dónde se saca que no se puede comer carne en la llamada Semana Santa? Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso viene precisamente de la iglesia tradicional, que hasta nosotros la usamos.
Hay muchos de nosotros que no come, en Semana Santa no come carne, come bacalao o pescado. ¿Es verdad o no? Yo como hasta piedra sancochada. Oiga bien. Entonces fíjense cómo se contradice con lo que el Señor le dijo una vez. Ustedes por sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo puedo darme una llenura de pescado y estar en pecado. Pero yo puedo darme una llenura de carne y estar santo. El punto no es el pecado o la carne, el punto es la integridad, es la sinceridad, es la honestidad con Dios. No hacemos nada con sacrificio, sin obediencia a lo que Dios manda hacer. Entonces, a veces también en evangélicos hay radicalismo, porque hay evangélicos que dicen que ellos en Semana Santa no beben habichuelas. Yo me la bebo hasta en diciembre. Siendo que estén hechas, yo me la bebo. Eso es fanatismo. No. Ahora, eso es, delante de Dios es malo. No lo es malo. Ahora, lo que es malo es que yo haga los rituales que se hacen tradicionalmente de manera hipócrita. Porque hasta la cena que yo tome aquí, la Santa Cena, hipócritamente, estoy buscando un problema. Entonces, amados, vamos a celebrar este tiempo, aunque fuera de fecha original. Vamos a celebrar esto, vamos a conmemorar como lo que debe ser la recordación del sacrificio de Jesús. A veces cuando vemos la película, nosotros lloramos. Y cuando están diciendo, crucifícale, esa gente sí son malos. Sí, pero si yo no vivo una vida íntegra, soy más malo que ellos. Porque ellos no tienen a Cristo, pero yo lo tengo. Entonces lo que nosotros debemos hacer en esta semana es buscar la integridad. Arreglar nuestra relación con Dios. Enderezar lo que está torcido. Yo comencé a enderezar lo que está torcido en mí, en mi relación con Dios, y continuaré. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo al Espíritu Santo, señálame todas las cosas que no están correctas, que no están acorde a lo que tú has establecido, porque yo quiero irme contigo cuando tú vengas. Entonces, mis amados, estos conversatorios de esta noche y de mañana son precisamente para que nosotros tengamos una mente clara acerca de qué es lo que se conmemora en estos días, para que nosotros lo conmemoremos como el valor que tiene. Que no solamente pensemos en la habichuela con dulce y en el bacalao, sino que primero que todas esas cosas, nosotros pensemos en lo que Cristo pasó por nosotros y cómo nosotros debemos recordarlo. No es tiempo de coger para la playa. Ahora usted quiere ir, váyase, no hay problema. Pero no es un tiempo de salir para la playa. Es un tiempo de estar con la familia. Mira, ahí en ese mismo pasaje dice que cuando los hijos le preguntaran a ellos, ¿por qué se celebra eso? Nosotros le podamos decir. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Pues coger estos días para hablarle a nuestros hijos y explicarle todo lo que Cristo pasó, por qué lo pasó, para beneficio nuestro, y qué nosotros debemos hacer como agradecimiento, y como que sentimos dolor con eso que Él pasó, el que nosotros entonces vivamos una vida que sea acorde a Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer en esta Semana Santa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ajá. Entonces, ¿es correcto que se llame a la Navidad Pascua? ¿Cómo fue la diferencia? Es que Pascua es una fiesta. Entonces se le dice Pascua a las Navidades porque son fiestas por el nacimiento de Jesús. Pero esta fiesta es una conmemoración de el brazo fuerte de Dios que sacó a su pueblo de allí
Y entonces instituyó esto como conmemoración, como recordación, para que no se le olvidara al pueblo, y se le olvidó, para que no se le olvidara al pueblo, sucedió con la plaga de los primogénitos. Entonces, el ellos haber hecho esa Pascua, que en ese caso lo hicieron como ritual, y lo hicieron como lo que es una celebración familiar. Por eso ustedes ven que si la familia era pequeña, entonces se buscaban a los vecinos para que el cordero se lo pudieran comer entre todos. Quiere decir que es una celebración familiar. Y entonces ahora nosotros ya en el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo, nuestra celebración tiene más connotación. Porque ahora tiene una connotación espiritual, una connotación vertical, pero también una connotación horizontal. ¿Qué quiere decir? Que yo renueve mis votos con el Señor, que yo retome de nuevo mi relación con Dios, que yo tome mi ministerio, a lo que Dios me llamó, yo lo tome ahora en serio. Estos días yo lo coja para decir, pero si Cristo murió por mí, ¿por qué razón ahora yo le digo a Él que no voy a limpiar la silla, que Él me puso a limpiar la silla? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mañana no se quede o no nos quedemos, porque vamos a continuar en esto. Mañana le toca al pastor y vamos entonces a recibir lo que viene, que yo sé que nos va a seguir edificando, porque Dios lo que quiere es que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros seamos una congregación que verdaderamente tenga conocimiento pleno de lo que es nuestra relación con Dios, y que nosotros cada celebración la hagamos con el conocimiento y la consagración adecuada para que sea agradable a Él. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos ha concedido en esta noche. Padre, que cada una de estas palabras nosotros la hayamos podido asimilar y que nosotros la practiquemos, Señor, en estos días que el mundo celebra, Padre Santo, de manera diferente, de manera inusual. Oh Señora, como tú dices en tu palabra, pero nosotros queremos celebrarla como tú dices, Señor, como lo que es una fiesta santa, una fiesta sacra, mi Dios, una fiesta donde nosotros recordamos los sufrimientos y padecimientos tuyos, Señor, por la humanidad. Pero que también el domingo podamos celebrarlo con fiesta, porque se conmemora, bendito Dios, tu resurrección, la victoria sobre todos esos sufrimientos, Dios, por lo cual tú nos das ahora la libertad para vivir una vida que sea verdaderamente agradable a ti y que evidencia a este mundo que el tener a ti como la Pascua de nuestra vida es transformación de vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Mira, la noche de mañana está en tus manos, Señor, para que tú, Dios eterno, continúe aconsejándonos acerca, Padre Santo, de estas cosas que nosotros necesitamos para que podamos estar preparados para el día de tu venida o el que nosotros vayamos a ti. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, que eres el único digno de recibirla, en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Amén.